Bienvenidos a Desparramando en el Cosmere, un podcast de Cosmerezando. Hola, soy Chente y esto es Desparramando en el Cosmere, episodio número 35. 34 más de los que había pensado que íbamos a hablar. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la última semana? Bueno, realmente no ha sido ni una semana porque como dividí el último capítulo en dos, ha sido bastante menos de una semana. Creo que lo publiqué el domingo, viernes, domingo. Si ha tenido buena acogida, así que si vuelve, si vuelvo a tener un capítulo excesivamente largo, pues decidiré partirlo por la mitad, ¿vale? Porque creo que la acogida ha sido bastante positiva. Entonces, pues bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra reseña sin spoilers. En este caso, como siempre, vamos a seguir por orden de publicación y vamos a traer la reseña de El Pozo de la Ascensión. Que bueno, ahora hablaremos de ello. Primeramente, daros las gracias porque eh, yo pensaba que el anterior capítulo no iba a gustar a nadie. Digo, bueno, lo publico. Además, de hecho, por eso lo publiqué partido en dos, cerca uno de otro, porque bueno, pensaba que no os iba a gustar, que no iba a ser gracia, y sinceramente ha tenido muy buena acogida. Gracias. Gracias a los que habéis escuchado, gracias a los que habéis dado me gusta, gracias a los que habéis comentado, ¿vale? Pues se agradece un montón. Y bueno, ya falta poquito ya para el aniversario del podcast. Y sigo aceptando ideas de cómo celebrar el aniversario, ¿vale? Sigo aceptando ideas. Ya tengo algunas cosas pensadas, tengo ya alguna cosa medio preparada, pero aún así, si tenéis cualquier idea, si se os ocurre algo, si queréis decir cualquier cosa, escribidmelo, ¿vale? Y si no es para el aniversario, porque ya no quepa, seguro que por ideas que no sé, que por ideas que no sé. Bueno, hoy vamos a hablar del Pozo de la Ascensión, ¿vale? Voy a intentar hacerlo con los mínimos spoilers posibles. Ojo, los mínimos spoilers posibles no incluyen, o voy a intentar que incluyan los menos posibles acerca del el Imperio Final. Entiendo que si te quieres leer El Pozo de la Ascensión, te has tenido que leer el Imperio Final porque es exactamente una continuación. Aunque podemos debatir que el Imperio Final estaba pensado para ser una novela autoconclusiva, es cierto, ¿vale? Pero aún así, mi recomendación es que si no os habéis leído el Imperio Final y no queréis saber nada de nada, pues bueno, pues lo pauséis y lo leáis y volváis de nuevo después a escucharme, porque por mucho que yo quiera, hay cosas que tengo que decir. Voy a intentar hacer eso lo menos spoilers que pueda, pero es segunda parte. Si me pedís hablar, por ejemplo, de cuando empecemos con el archivo de las tormentas, eh, pues empezaré y diré, bueno, aquí no hay spoiler porque es el primer libro, o por ejemplo cuando hice el Antris o cuando haga el aliento de los dioses. Pues mira, esto es así porque es así y ya está, tenéis que leerlo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar, o voy a comentar, ¿vale? El Pozo de la Ascensión. Vale. El Pozo de la Ascensión es el segundo libro después de la primera era de Nacido de la Bruma. ¿Vale? La primera era de Nacido de la Bruma. El segundo libro de la primera era de Nacido de la Bruma. Y sí, sé que el Pozo de la Ascensión tiene fama de ser un poco aburrido. Vale. Para mí no. Para mí es verdad que le están haciendo sándwich el Imperio Final y El Héroe de las Eras, que son dos libros buenísimos, y es verdad que El Pozo de la Ascensión cae ahí
en ese lago que no tiene el shock del primer libro ni el desenlace del tercero. Entonces, es verdad que es un poco más, no voy a decir aburrido, porque no me gusta pensar que el libro es aburrido. Es verdad que es un poco más pausado, ¿vale? Ocurren muchas cosas, ¿vale? Pero es verdad bueno, que no tiene ese ritmo del último libro, ni nos abre el mundo como el primero. Pero eso, bajo mi punto de vista, suele ocurrir mucho en las trilogías. Que el primero suele ser bueno, el segundo no es que flojee, sino que ni tiene la presentación y sabemos que se queda un poco abierto. Entonces, pues, en eso estamos. Que no es ni tan bueno como el primero, ni tan bueno como el segundo, pero ojo, para mí es muy, muy bueno. ¿Vale? ¿Y cuál es la sinopsis? ¿Cuál es la sinopsis? Voy a leer la sinopsis que podemos encontrar en la Coppermine. ¿Vale? Cuidado, si no habéis leído el Imperio Final, va a haber spoilers. ¿Vale? Va a haber spoilers. La sinopsis dice así. El mal ha sido derrotado. La guerra acaba de empezar. Durante 1000 años nada ha cambiado. Han caído las cenizas, los Ska han sido esclavizados y el Lord Legislador ha dominado el mundo. Pero lo imposible ha sucedido. El Lord Legislador ha muerto. Sin embargo, vencer y matarlo fue la parte sencilla. El verdadero desafío será sobrevivir a las consecuencias de su caída. Tomar el poder tal vez resultó fácil, pero ¿qué ocurre después? ¿Cómo se utiliza? La tarea de reconstruir el mundo, ahora que Kelsier no está, ha quedado en manos de Bim. Y las brumas, desde que el Lord Legislador cayó, se han vuelto cada vez más impredecibles. A medida que el asedio se intensifica, la antigua leyenda del Pozo de la Ascensión ofrece un único rayo de esperanza. En ese punto de aventura épica, la estrategia política y religiosa debe lidiar con los siempre misteriosos poderes de la alomancia. Bueno, eso es la sinopsis. Puedo hablar de la sinopsis, ¿vale? Evidentemente ha cambiado el mundo. Mientras que en el primer libro pues teníamos eso. No dejaba de ser un libro, bueno, pero era un golpe, era un intento de asesinato, ¿vale? Era como lo queráis ver. Aquí tenemos ya que el poder ya no está en el Lord Legislador, sino está en manos de Bim, como nos dicen. Y cómo se desarrolla esa nueva era, atendiendo a las últimas palabras que dijo el Lord Legislador. Tenemos, como bien dice, me repito más que un ajo, como bien dice la sinopsis, tenemos el Lord Legislador que ya no está, ¿vale? Y parece que las brumas empiezan a comportarse con una manera extraña, ¿vale? Ahora, y pese a eso, bueno, pues seguimos teniendo nuestros personajes, tenemos nuestros protagonistas, bueno, sigue viendo, es verdad, como dice la sinopsis, que nos encontramos más política y más religión, porque nos hablan, bueno, pues eso de cómo van a gestionar, cómo se va a gestionar el poder ahora que ya el Lord Legislador o el poder no recae en el Lord Legislador, sino recae en otras personas, y sobre todo cómo se gestiona la religión, porque recordemos que del primer libro hemos aprendido, bueno, pues que religión y política en el Imperio Final iban juntas. Vale, aunque el Lord Legislador no fuese un dios, sí que se consideraba a sí mismo dios. Y claro, qué mejor manera de mantener firme un imperio que deificarse a sí mismo, sino que se lo diga a los romanos, ¿no? Que bueno, creaban dioses a su semejanza. Entonces tenemos eso. ¿Qué más? Bueno, deciros, sí, se me ha olvidado decir al principio, ¿vale? Que este libro fue publicado en el 2017, aunque a España no llegó hasta el 2007, no 2017, 2007, y aunque España no llegó hasta el 2008, ¿vale? Hasta el 2008. ¿Por qué este libro me parece entretenido y por qué deberíais leeros este libro? Mirad, si os habéis leído el primero,
os habéis dado cuenta que, aunque todo el mundo diga en broma que es autoconclusivo, deja muchos cabos abiertos. Y en este libro se empiezan a resolver gran parte de esos cabos. Evidentemente no te voy a decir que se resuelven todos, porque hay un tercer libro, no os puedo ocultar eso. Pero es verdad que se resuelven muchas de las intrigas, muchas de las dudas, muchas de las cosas que encontrábamos en el primer libro, se resuelven en este segundo libro. Por otro lado, los personajes que encontramos en el primer libro se crecen y se desarrollan como personajes. Encontramos más relaciones entre ellos, encontramos más profundización en los poderes, encontramos que existe más mundo más allá de la ciudad, la capital del imperio. Vamos conociendo, vamos aprendiendo que hay otros pueblos alrededor, otras ciudades, hay otra gente. Vamos conociendo más a los protagonistas, Bing, Ellen y los miembros de la banda, Sace, Tensung y bueno, y muchos otros. Y sinceramente para mí es de obligada lectura, porque nos hace, está muy bien construido lo que pasa. Está muy bien construido y se mantiene muy fiel a ese world building que tanto nos gusta de Brandon Sanderson, esa construcción de mundos, esa 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 manera de hacer las cosas que tanto nos gusta de Brandon Sanderson. Entonces, si tienes dudas de leerlo, léelo. Mi consejo es que lo leas justo después del siguiente, porque al fin y al cabo no sé decirte exactamente cuánto ha pasado entre el primero y el segundo, pero es muy poquito tiempo. Es muy poquito tiempo. Entonces, léerlo, léerlo, léerlo. Yo me lo leí, yo me lo leí seguidamente a continuación. Es verdad que, siempre lo digo, ya me había leído el Archivo de las Tormentas, no es la manera más recomendable, pero bueno, yo entré por ahí. Y, pero si te lo lees primero estos, es mejor, porque las referencias al revés son más grandes que al derecho, me explico. Este libro, cuando el Brandon Sanderson lo escribió, todavía el Cosmere no estaba en pañales. Entonces, nos encontramos alguna posible referencia, alguna posible cosa a otros libros, pero muy poquita cosa y realmente muy poco importante. Sin embargo, de este libro en otros libros sí que nos podemos encontrar, sí que nos vamos a encontrar alguna referencia. Por eso mi consejo es que lo leáis. Que lo leáis seguidamente al Imperio Final. No, que no tengáis miedo. Porque además es un libro corto. Bueno, corto. En la edición española, 590 páginas. ¿Vale? Unas 244.000 palabras según la Coppermine. Entonces, sinceramente, leeroslo. Estoy leyendo aquí el análisis estadístico que tanto nos gusta, ¿vale? Y bueno, tiene las 590 páginas es en inglés, perdón, en la edición inglesa, en la edición de Tor. Tiene 59 capítulos, incluyendo el epílogo, y hay 11 personajes de los cuales nos dice su punto de vista. Lo cual hace que sea un libro muy completo. No llega a ser una novela Río como son las del Archivo de las Tormentas, ¿vale? Pero es verdad que ya empieza a verse ese gusto de Brandon Sanderson, por ir contándonos la historia, cambiando el punto de vista de los personajes. Que oye, perfecto, porque nos da la posibilidad de conocer cómo piensan, o conocer cómo se van desarrollando, o conocer algo más de esos personajes, que tanto nos gusta. Pues bueno, ¿qué personajes nos encontramos en este libro? Bueno, no voy a mencionarlos, ¿vale? Pero yo creo que
que están los mismos que estaban antes o los que estuviesen antes, ¿vale? Pero se nos añaden Zane, Tinwil, Strathventure y Asweather Zed, ¿vale? Y Tinwil, que no sé si lo he dicho, Tinwil. Los personajes que hubiera o que quedasen del anterior, ¿vale? Se nos añaden estos. Me gusta Strathventure, que es el padre de Ellen. Me gusta Tinwil. Y... ¿quién es Zane? Yo a Zane no lo conozco, no sé quién es Zane. Pues eso. ¿Qué nota le pondría yo a este libro? A lo mejor un 8, 7,5, 8. No menos de 7 y no más de 8. Vale, es un notable alto. Vale, un notable. Porque mentiría si dijese que no me gustó. Pero también mentiría si dijese que es el libro que cambia tu vida. No. Es un libro que es bueno, es un libro que gusta, es un libro que está bien, pero no más de eso. Y bueno, pues con esta breve reseña, yo ya aquí acabo mi reseña. Deciros como siempre, si habéis leído el libro, por favor, escribírmelo en los comentarios. Se agradecen los comentarios. Si es la primera vez que me escucháis, seguidme en YouTube o en iVoox o en Spotify o donde sea que me estáis escuchando, porque es un pequeño cosita para vosotros, pero a mí me da la vida esos mensajes que a veces me llegan. Oye, Chente, no estoy de acuerdo contigo. Oye, Chente, sí, yo como no suelo tener mucho tráfico de mensajes, los contesto todos. ¿Vale? Aunque sea para daros las gracias por escribirme, yo los contesto y los leo todos. Entonces, dejadme el comentario y os recuerdo lo que he dicho al principio. Siento que estos capítulos sean más cortos, pero no quiero entrar en muchos más detalles. Tenéis un archivo, un podcast mucho más largo que lo hice con Marcos de Viaje antes que Destino, hablando de este libro, ¿vale? Lo podéis escuchar. Ahí sí que hay spoilers, sí que hay hablamos de todo, ¿vale? Ahí sí que entramos de lleno en detalles y con spoilers y con todas esas cosas. Bueno, pues si no tengo nada más, yo me despido de aquí y nos vemos, pues eso, la semana que viene. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que podéis seguirnos en vuestro reproductor de podcast favorito, así como en YouTube. Recordad que siempre se agradece un like y un comentario. También recordad que tenemos a vuestra disposición el coffee por si queréis invitarnos a un café. Y os esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias y recordad, siempre hay otro secreto.